Tintarella, din din din, razzi di luna, din din din, baciano te, din din din, razzi di luna. Muy buenas y bienvenidos otro día más a un vídeo de bonsáis y demás. Mirad qué es lo que tengo aquí, qué es lo que tengo aquí. Pues vamos a hacer un pequeño unboxing de lo que había pedido a una página que se llama Bonsai Granada, donde alguna vez que otra compro alguna cosilla. Y os voy a enseñar, ¿vale? Para que no perdamos más el tiempo. ¿Vale? Este es el Aldebarán con los datos: Bonsai Granada, Ronda Sur, Granada, no va a ser Almería. Eso por ahí. Fijaros que el paquetico viene muy bien embalado. Ahí, voy a cortar los iba para cirujano. Práctico y cartón. Chiste de la 722. Pues mirad, bonicos míos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Comida para perros. Más comida para perros. Que no, hombre, que no. ¿Qué es abono? Abono orgánico de liberación lenta Joy Tamahi. Este es el que yo suelo usar, vale tanto como para otoño como para primavera, aunque recomienda que para primavera mezclarlo con un poquito de abono líquido. Ahí me va bien, ¿vale? Son dos tarrinas de medio kilo. Luego lo pesaré, vaya a ser que me estoy engañando. Y luego otra cosita. Otra cosilla que la verdad que me estaba haciendo bastante falta. Creo que era el kilo 8 euros, creo que me ha salido. Ahora después explicaremos un poquito y hablaremos un poquito más de este abono de liberación. Liberación no, liberación. Yo es que hablo de una forma muy peculiar. Anti-estrés total. ¡Qué barbaridad! Dios mío, anda más tarde. Tiene mi luna. Y Mateo. ¡Toma ya! Pedazo de tijeras podadoras que ya era hora. Que llevo sin comprarme una herramienta para bonsáis, una cosa mala. ¿Vale? Voy a ver si la abro. Es china, ¿vale? Pero es china, pero es de buena calidad. Viene en su bolsita. Con su bolsita de gel silicia, que no sé para qué me lleva eso. Y fijaos, trae un protector para la point. ¡Oh, qué gozada! Fijaos. Corta aquí y corta allá, maquillate. Pedazo de tijera y abono orgánico de liberación lenta Joy Tamahi. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito de este abono para que sepáis un poco de qué va el tema. ¿Vale? Y ahora nos vemos. Todos hemos visto alguna vez la sigla NPK, correspondiente a nitrógeno, fósforo y potasio. Pero, ¿qué significan los números que le suceden como 5, 3 y 2? Esos números son la aportación disponible de cada uno de los macronutrientes principales que contiene, que junto con el carbono, el hidrógeno y el oxígeno y algún otro elemento más constituyen el alimento principal de una planta, aunque no el único. Esto hay que controlarlos bien y hay que saber cuándo y en qué cantidad son necesarios. Dependiendo de la época del año y del estado o etapa del árbol, deberemos garantizar un aporte determinado de estos elementos. Hidrógeno, carbono y oxígeno se encuentran en el aire o en el agua y no necesitamos añadirlo, pero sí tenemos en cuenta y más tarde veremos cómo. NPK, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio, lo deberemos añadir nosotros, sobre todo si estamos utilizando sustratos para bonsai, como la kadama, el Kirosuna, el pómice, la arena del río o similares. ¿Y por qué no utilizamos sustratos que ya contengan estos elementos? Porque no podríamos controlarlos, no sabríamos cuántos hay de cada uno o hasta cuándo nuestro sustrato sigue teniendo un contenido adecuado para ello.
No podemos ajustar esos nutrientes según las necesidades y no resolveríamos fácilmente las carencias o excesos de algunos de ellos cuando se presentaran. Los aspectos básicos del abonado del bonsái. Resumiendo mucho, el nitrógeno, o sea, la sigla N, forma parte de las proteínas. Las fitohormonas, la clorofila, está en todas partes y permite el crecimiento de la planta proporcionándole lo necesario para crear nuevas estructuras y crecer con fuerza. El fósforo, la P, es igualmente imprescindible e igualmente omnipresente en las reacciones químicas que se realizan en la planta. Es componente de los cromosomas y del ADN de los vegetales. Luego es importante para el equilibrio del crecimiento, ya que en generaciones de las nuevas células de la planta lo necesita. Sin este elemento la planta no crecería de manera equilibrada y podría producir pocas y pequeñas hojas, así como un enraizamiento pobre. Afecta en mayor medida a la parte aérea de la planta, pero las raíces también se verían afectadas en caso de carencia. Al igual que los dos anteriores, el potasio, o sea la K, es esencial para el desarrollo de una planta, de nuestro bonsái en este caso. Entre otras cosas, regula la apertura y cierre de los estomas de la hoja. O sea, los estomas son los orificios por donde se produce el intercambio de gases de la planta, permitiendo la absorción del CO2 por la fotosíntesis. También se encarga de equilibrar el agua contenida en la planta, osmorregulación que se llamaría, y aumenta la resistencia frente al estrés hidráulico y térmico. O sea, esto es algo más complicado, pero que ya lo podemos explicar en otro momento. ¿Y todo esto en qué se resume? Se suele abonar de manera diferente dependiendo de la época del año y del estado del árbol. Hay que tener en cuenta que los valores que se suelen indicar en los abonos en cuanto al contenido de NPK son relativos entre sí. Por ejemplo, una relación 3-2-1 podría ser un abono con un 20% de nitrógeno, un 12% de fósforo y un 6% de potasio. El famoso abono japonés Biogol tiene los valores 5,5, 6,5, 3,5. Esto quiere decir que en un árbol, en fase de crecimiento, desarrollo del tronco y ramas, se utilizaría un abono con mayor contenido en nitrógeno, ya que interesa que crezca fuerte y rápido. En un árbol ya establecido, con un diseño muy controlado, se reduce el aporte de todos los nutrientes para evitar estar pinzando continuamente, ya que no se busca un crecimiento fuerte. Se buscaríamos un abono con los valores más bajos. Durante las épocas en las que el árbol reduce naturalmente su crecimiento, en invierno y en pleno verano, o sea, verano en que haga calor, pero sería un segundo invierno, sobre todo los meses de julio y agosto, se reduce también el abono, ya que al no ser absorbidos al mismo ritmo por las raíces, esto podría producir un exceso de estos nutrientes en el sustrato, provocando también problemas. O sea que el exceso de nutrientes también es negativo, ya que puede formar sales que pueden obturar o obstruir las raíces, provocando finalmente síntomas similares a los de una carencia de nutrientes, ya que la planta deja de absorberlos correctamente. Esto sucede más fácilmente con los abonos líquidos químicos, sobre todo con las plantas de maceta. Los bordes de las hojas quemados suelen indicar en la mayoría de los casos un problema con el abono. Si se trata de un exceso o una carencia detrás tendremos que saberlo, ¿no? Pensando en cómo has estado abonando. Habría que mirar un poco el tratamiento de abono que le hemos estado haciendo en nuestros árboles. Y al final del verano, en octubre o noviembre, eso ya depende de la zona en la que nos encontremos, se detiene el aporte de nitrógeno para que mantenga un abono basado en el fósforo y potasio, consiguiendo, por un lado, mantener controlado el crecimiento del árbol y por medio del potasio se prepara al árbol para las bajas temperaturas del invierno. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos de abonar? Es importante también no abonar durante los 15 días o un mes después del trasplante. Por eso usamos este abono de liberación lenta. O sea, 15 días después del trasplante lo pinchamos en nuestra maceta y como de liberación lenta tardará otros 15 días en empezar a soltar nutrientes. En un mes después del trasplante, ya que reducir de manera importante el sistema radicular, podemos volver a encontrarnos con un exceso de abono no absorbido en el sustrato. Quiere decir, hemos trasplantado, hemos cortado raíces, hay menos absorción de abono, entonces volvemos otra vez a tener un exceso de sustrato, o sea, de nutrientes en nuestro abono.
Un bonsái recién trasplantado precisa unos cuidados básicos que debemos conocer. Realmente no se puede dar una regla general, ni dar cifras, ni cantidades, ni nada. Ya que depende de otras cosas, del clima de la zona, la especie del árbol, sustratos del que estemos trabajando. Y también de la calidad y de la frecuencia de riego. Yo por otro lado, yo desde luego he probado este abono, no es muy caro. Es un NPK de 5,3, 5 y 1. Se suele recomendar que en primavera este abono usemos un abono líquido, pero vamos, a mí desde luego me va bastante bien. Cada uno ya después que utilice el abono que se le gana. Bueno, espero que hayáis aprendido algo más sobre el abono orgánico. Yo me quedé aquí dándole un regadito y así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.